Me llamo Teresa Ruiz, tengo 61 años y durante más de 30 trabajé en la misma empresa de distribución alimentaria en el barrio de Salamanca, Madrid. Entré joven, con una sonrisa ingenua y muchas ganas de demostrar que podía con todo. Comencé en atención al cliente, luego pasé a logística, más tarde a coordinación. Me gané cada ascenso con horas extra, con festivos trabajados, con silencios tragados. Nunca me quejé, nunca pedí nada, solo trabajé, porque así me enseñaron y porque pensaba que el trabajo honesto siempre se recompensaba. Mi jefe, don Manuel Ortega, era uno de esos hombres que se creen eternos, siempre con corbatas de seda y olor a colonia cara. Saludaba a los jóvenes con sonrisas y a las mujeres mayores con condescendencia. Para él, cumplir 60 era igual a volverse invisible, pero como yo era eficaz, puntual y nunca causaba problemas, durante años me toleró. No me respetaba, pero me necesitaba. Todo empezó a cambiar cuando la empresa fue adquirida por un fondo internacional. Nuevos dueños, nuevas formas, nuevas prioridades. Don Manuel fue ascendido a director regional y con ello se sintió más poderoso que nunca. Empezó a organizar reuniones que antes me incluían, sin mí. Cambió mis tareas por otras más mecánicas. Me sacó de los proyectos estratégicos y me envió de vuelta a los almacenes como si el conocimiento acumulado durante décadas no sirviera para nada. Pero yo lo veía venir. Yo sentía en su mirada que estaba preparando algo. Lo confirmé una mañana de lunes, de esas grises y lentas. Me llamó a su oficina. Su secretaria ni siquiera me ofreció café, como solía hacerlo. Entré con mi carpeta y mi agenda, lista para tomar notas. Él no me dejó hablar. Me miró con su típica sonrisa de plástico y dijo: «Teresa, estamos haciendo reestructuraciones. La nueva dirección necesita sangre joven, ideas frescas. Tú ya diste mucho a esta empresa. Es hora de que pienses en ti, en descansar». ¿Descansar? ¡Qué palabra tan falsa! Me estaba despidiendo. Le pregunté si era una decisión final. Me dijo que sí, con un aire de falsa tristeza. Me entregó una hoja de papel con mi indemnización, correcta, fría, irrefutable, como si los años de entrega se pudieran medir en euros. No lloré, no le di ese gusto. Me levanté con la espalda recta, tomé el papel y salí sin mirar atrás. En casa, el silencio era espeso. No tenía hijos. Mi marido, Álvaro, murió hace 8 años. Vivía sola, en un piso modesto, pero cómodo. Me senté en la cocina con una taza de café y pensé en todo lo que había dado por esa empresa. Me sentí usada, desechada, vieja, no por mi edad, sino por cómo me hicieron sentir. Pero luego recordé algo. Yo había invertido años atrás en acciones, muchas, porque cuando la empresa aún era familiar, ofrecieron participación a empleados de confianza y yo, sin hijos ni grandes gastos, compré, poco a poco, cada mes, algo, durante más de 15 años. Al principio, ni lo recordaba. Hasta que saqué una carpeta vieja del cajón, ahí estaban los papeles, los certificados, firmados, legalizados, válidos. Tenía el 22% de la empresa y fue ahí, en esa cocina fría, que la rabia se convirtió en estrategia. No me iba a ir en silencio. Volví a leer los papeles 1, 2, 3 veces. Era verdad. Tenía el 22% de las acciones de la empresa. Me sentí como si hubiera descubierto una mina de oro en el sótano de mi propia casa. Durante años había guardado esos documentos como un simple trámite. Ahora eran mi venganza. Pero no me apresuré. No era el momento de golpear la mesa ni de enviar correos furiosos. Lo primero que hice fue contactar con Lucía, mi antigua compañera del área legal. Había dejado la empresa
hacía unos años, pero aún trabajaba como asesora para firmas grandes. Le pedí una reunión informal en una cafetería tranquila del centro. Teresa, me dijo después de revisar los papeles, esto es sólido. No solo tienes acciones, tienes voz, derecho a voto y en ciertos escenarios incluso podrías sentarte en la junta. Esa palabra, junta, me erizó la piel. No quise tomar ninguna decisión impulsiva. Durante días me dediqué a leer todo lo que podía sobre el funcionamiento interno del consejo, las estructuras de propiedad, los estatutos. No era abogada ni economista, pero tenía algo más poderoso: tiempo, rabia y una memoria entrenada por años de trabajo meticuloso. Mientras tanto, don Manuel pensaba que ya me había borrado del mapa. Me lo crucé una mañana en la calle Serrano. Él iba con su abrigo largo y gafas oscuras, como un burgués de manual. Me vio, dudó si saludarme y al final solo dijo: «¿Cómo va la nueva etapa?». Le respondí con una sonrisa tranquila, observando, ya sabes, los cambios revelan mucho. No entendió, pero pronto lo haría. Lucía me puso en contacto con un grupo de accionistas minoritarios, muchos de los cuales estaban descontentos con la nueva gestión. Jóvenes ambiciosos, sí, pero también mayores como yo, que habían sido desplazados o ignorados. Empezamos a reunirnos en silencio, con discreción. Compartíamos información, recopilábamos datos, analizábamos movimientos sospechosos. La empresa había crecido, sí, pero su gestión estaba plagada de decisiones opacas. Don Manuel, con sus trajes caros, había dejado de ser eficiente hacía años. Era una fachada, y detrás de esa fachada había errores. Muchos. Una noche, sentada frente a mi ordenador, encontré lo que necesitaba: una operación de compra de maquinaria registrada por encima del valor de mercado. Demasiado por encima. Lo consulté con Lucía y ella confirmó mis sospechas. O había incompetencia o había corrupción. Yo ya sabía cuál de las dos era. Decidimos esperar el momento exacto. La próxima asamblea de accionistas. Ahí sería. Ahí lo enfrentaría. Durante semanas me moví como una sombra, sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Fui reconstruyendo mi reputación entre antiguos compañeros, con llamadas, visitas, cafés. Muchos no sabían que aún tenía acciones, menos aún que estaba organizando algo, pero lo hacía por mí y por todos los que, como yo, habían sido descartados solo por envejecer, porque nos tratan como si la experiencia fuera un peso, no un valor. El día de la asamblea se acercaba. Me compré un traje nuevo, sobrio, elegante. Fui a la peluquería, algo que no hacía desde hacía meses. Me sentía fuerte, con un propósito, no por venganza pequeña, sino por justicia, por dignidad. Una mañana recibí un correo inesperado, la convocatoria oficial, fecha, hora, lugar. Ahí estaríamos todos, y don Manuel no sospechaba nada. Cuando apagué el ordenador esa noche, me serví una copa de vino. Miré por la ventana de mi piso, las luces de Madrid extendiéndose como un tablero. Me dije a mí misma: ahora sí, Teresa, ha llegado tu turno. El día amaneció gris, con una llovizna persistente que parecía anunciar que algo importante estaba por suceder. Me levanté temprano, con el estómago hecho un nudo y el corazón palpitando como si fuera a dar un discurso frente al mundo entero. No era miedo, era expectativa, una mezcla peligrosa de pasado, presente y justicia contenida. Me vestí con el traje que había elegido para la ocasión, un conjunto azul oscuro, de corte clásico, sencillo pero imponente. Mi cabello recogido en un moño bajo y los labios pintados de rojo, no por coquetería, sino como declaración. Ese rojo decía: estoy viva y estoy lista. La asamblea de accionistas
se realizaba en el auditorio principal de la sede central, un edificio moderno lleno de cristal y concreto que yo había visto nacer desde los planos. Años atrás, yo había trabajado en su construcción. Irónica y simbólicamente, volvía ahora no como empleada, sino como dueña. Entré al salón a las 9:27. Me aseguré de llegar antes de que comenzara todo, pero después de que don Manuel ya estuviera en su silla. Quería que me viera, que supiera que estaba ahí. Cuando nuestros ojos se cruzaron, vi en su rostro un leve gesto de desconcierto, pero no dijo nada. Yo, en cambio, me dirigí directamente a la fila delantera. Tenía lugar reservado, como accionista con voz y voto. Lucía estaba conmigo, sentada unas filas más atrás. No podía representar oficialmente, pero su apoyo legal y emocional era un ancla. Entre nosotras, 3 accionistas más, personas con las que había formado una alianza silenciosa durante las últimas semanas. A los demás aún no los conocía personalmente, pero nos habíamos comunicado. Sabían lo que estaba por ocurrir. La reunión comenzó con los protocolos de siempre: lectura del orden del día, aprobación del acta anterior, informe financiero, todo tan frío, tan estructurado, tan cuidadosamente diseñado para que nadie hiciera preguntas incómodas. Hasta que pedí la palabra. Mi nombre es Teresa Ramos, dije, levantándome lentamente y encendiendo el micrófono. Soy accionista de esta empresa desde hace más de 20 años. Y tengo una pregunta sobre el informe de gastos de inversión en maquinaria correspondiente al trimestre anterior. El silencio cayó sobre el salón. Vi cómo don Manuel intentaba mantener la compostura mientras sus asesores se revolvían en sus sillas. En la página 14 del informe, continué, figura la compra de 3 equipos de refrigeración industrial por un total de 2,1 millones de euros. Sin embargo, tras consultar los registros de precios con distribuidores autorizados, el coste de mercado de esos equipos no supera los 1.200.000. Me gustaría saber a qué se debe la diferencia de casi 900.000 euros. La tensión era palpable. Un murmullo recorrió la sala. Vi a varios accionistas levantar la cabeza por primera vez en toda la mañana. Don Manuel se aclaró la garganta. Teresa, esto no es una auditoría. No es el momento de cuestionar detalles contables. Es el momento exacto, respondí con firmeza. Esta es una asamblea. Estamos aquí para rendir cuentas y como accionista exijo respuestas. Las manos de don Manuel se apretaron contra la mesa. No me respondió directamente. En cambio, pidió un receso. Se levantó con prisa, seguido por sus asesores, y desapareció tras una puerta lateral. Lo observé irse, recordando cada año que había pasado en esa empresa, cada menosprecio, cada mirada por encima del hombro. Ahora estaba temblando, y yo número. Durante el receso, varios asistentes se me acercaron. Algunos querían detalles, otros simplemente estrecharon mi mano con respeto. Había despertado algo, un temblor pequeño, pero suficiente para resquebrajar la fachada de poder que don Manuel había construido durante años. Cuando la sesión se reanudó, la atmósfera había cambiado. Se sentía más seria, más atenta. Don Manuel no volvió a hablar. Delegó todo en su director financiero, que leyó un comunicado vago y evasivo sobre ajustes técnicos en la evaluación de costos. Pero ya era tarde. La semilla estaba plantada. Solicito una auditoría externa, dije al final de la reunión, y también una votación para la creación de un comité de revisión de compras y contratos. No era solo un reclamo, era una estrategia, porque sabía que si ponía luz donde había sombra, no podrían seguir operando igual. Cuando la reunión terminó, salí del edificio
con paso firme. Afuera, la lluvia se había detenido. El cielo estaba aún nublado, pero había claridad, como si la ciudad, al igual que yo, estuviera esperando el próximo capítulo. Y yo ya lo estaba escribiendo. Después de la asamblea, no volví a casa. Me fui directamente al estudio de Lucía. Teníamos trabajo que hacer. Las palabras que lancé esa mañana no podían quedarse flotando en el aire sin respaldo. La diferencia entre una sospecha y una acusación formal es la prueba. Y yo pensaba entregarla pedazo por pedazo. Lucía me recibió con una taza de café caliente y una mirada de respeto que no decía nada, pero lo decía todo. Nos sentamos frente al escritorio, entre papeles, carpetas y pantallas llenas de archivos. Cada documento, cada correo electrónico filtrado, cada factura sospechosa, era una gota que llenaría el vaso. Necesitamos la cadena completa de compras, dijo ella, y acceso a los contratos firmados durante los últimos 5 años. Pero lo más importante, necesitamos testigos. Asentí con la cabeza. Sabía por dónde empezar. Hay cosas que una recuerda con el cuerpo, no con la mente, y una de esas cosas era cómo don Manuel trataba a las personas. Arrogante con los débiles, servicial con los poderosos. Si alguien sabía la verdad sobre sus tratos turbios, era su exsecretaria, Marta. Marta había trabajado con él durante una década, antes de ser invitada a retirarse cuando cumplió los 50. Lo supe porque fui a su despedida. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos sabíamos que don Manuel quería una secretaria más joven que supiera moverse en redes. Pero Marta recordaba y guardaba todo. La llamé esa misma tarde. Me contestó con voz tranquila, pero en cuanto le mencioné la situación, hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Luego solo dijo: «Ven mañana a casa, tengo algo que te puede interesar». A la mañana siguiente, crucé la ciudad para llegar a su pequeño apartamento en el barrio de Salamanca. Me recibió con el cabello recogido, las gafas sobre la nariz y una carpeta de cuero sobre la mesa. No dijo mucho, simplemente la empujó hacia mí. Guardé copias de los contratos. Don Manuel a veces me pedía que falsificara fechas o que enviara borradores diferentes a los que finalmente firmaba con los proveedores. Abrí la carpeta. Eran fotocopias, pero suficientes. Fechas distintas, montos alterados, notas manuscritas que mostraban quién aprobaba qué y cuándo. Entre ellos, un documento con su firma y la mía, de cuando yo aún trabajaba allí. Me usó para legitimar una compra inflada sin que yo supiera. «Esto es oro puro», dijo Lucía al revisarlo esa tarde. «Pero no basta. Necesitamos un hilo conductor, un motivo claro, una suma de dinero que desapareció, algo que haga que todos quieran escuchar». Lo teníamos. Marta recordaba una compra de terrenos industriales en las afueras de Toledo. El expediente decía que se pagaron 3 millones de euros por 10 hectáreas. Pero ella recordaba que los terrenos eran de un familiar lejano de don Manuel y que los había vendido por menos de la mitad. Comenzamos a seguir el dinero, buscamos escrituras, movimientos de cuentas, intermediarios, y entonces lo encontramos. Una empresa fantasma con sede en Andorra, utilizada para triangular pagos. Los documentos mostraban transferencias directas desde la cuenta corporativa a la empresa de la esposa de don Manuel, todo perfectamente camuflado, hasta que alguien, como Marta, guardaba las versiones anteriores. La sangre me hervía, no solo por lo que había descubierto, sino porque por años me sentí tonta, invisible, usada, y ahora veía cómo había sido parte del juego sin saberlo. Pero también me sentía fuerte, porque ya no era una pieza más del tablero,
Yo era quien iba a volcarlo. Lucía me miró esa noche, tras horas de revisar papeles y conectar puntos. ¿Estás lista para lo que viene?, me preguntó. Más que nunca, respondí. No voy a parar hasta que este hombre rinda cuentas. Al día siguiente, con la carpeta en mano y el respaldo digital guardado en una nube segura, presentamos la denuncia formal. Habíamos cruzado el punto de no retorno. La fiscalía aceptó el caso y aunque sabíamos que sería largo y difícil, también sabíamos algo más. Ahora, don Manuel no solo tenía que enfrentarse a una mujer mayor que ya no le tenía miedo, sino a la verdad. Y la verdad, cuando sale a la luz, no perdona. La sala estaba llena, no de personas, sino de murmullos, tensión y ojos expectantes. Habían pasado 5 meses desde que presenté la denuncia y finalmente don Manuel se sentaba en el banquillo. Su postura altiva era la misma de siempre, pero en su mirada había algo distinto. Por primera vez, duda. Yo estaba sentada en la primera fila, con Lucía a mi lado y Marta 2 asientos más allá. Ninguna de las 3 era la misma de antes. Nos habíamos forjado a fuego entre papeles, humillaciones y noches sin dormir. Pero estábamos de pie, unidas. El fiscal presentó los cargos con precisión quirúrgica: malversación de fondos, falsificación documental, enriquecimiento ilícito. Cada palabra era como un clavo en el ataúd de la imagen intocable de don Manuel. Pero el momento crucial llegó cuando se me llamó a declarar. Caminé al estrado, con la cabeza alta, el corazón en llamas, pero la voz firme. Conté todo. Cómo trabajé años en la empresa creyendo en un equipo. Cómo fui traicionada sin saberlo. Cómo descubrí la verdad y decidí no callar más. Mostré los documentos, expliqué las firmas, relaté la historia de Marta, de los terrenos en Toledo, de la empresa fantasma. El juez escuchaba con atención. Don Manuel apenas me miraba, quizás porque ya no podía controlarme, quizás porque sabía que esta vez la verdad tenía cara, y era la mía. Después de mi declaración, fue el turno de Marta. Luego los peritos que validaron los documentos. La defensa intentó desacreditarme, decir que todo era por despecho, por venganza, pero sus argumentos sonaban huecos. El peso de las pruebas era abrumador. La sentencia no llegó ese mismo día, pero sabíamos que el caso estaba ganado. Una semana después, el fallo fue leído: culpable en todos los cargos, 3 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos directivos y una multa millonaria. No celebré con gritos, no salté de alegría, solo respiré profundamente y por primera vez en mucho tiempo dormí en paz. La noticia corrió rápido. Los medios lo llamaron el escándalo del empresario intocable, pero para mí fue mucho más. Fue la prueba de que no se necesita juventud ni poder para cambiar las cosas, solo coraje y una verdad bien contada. Lucía y yo seguimos trabajando juntas, ayudamos a otras mujeres que han sido silenciadas, subestimadas, relegadas. Marta volvió a escribir, publicó un libro con nuestras historias y se convirtió en un símbolo inesperado de resistencia. Y yo volví a mi vida, más sencilla, más real. Sigo cocinando los domingos, cuidando mis plantas, viendo crecer a mis nietos. Pero ahora, cuando me miro al espejo, ya no veo a una mujer que fue traicionada. Veo a alguien que se levantó, habló y venció, porque la justicia no siempre llega con togas y martillos. A veces llega con la voz temblorosa de una mujer que se atrevió a decir: basta. Y esa mujer fui yo,